Yo soy Renata Terrazas y tengo el honor de dirigir al equipo de Oceana aquí en México. Y en Oceana nos preocupa mucho la salud de los mares, nos preocupa cuál es el estado, queremos restablecer la abundancia en los mares y hay una amenaza constante a la salud de los mares y es la contaminación. Una de ellas es la contaminación plástica. Sin embargo, varios países, México no es la excepción, han buscado regular el uso de plásticos de un solo uso, este plástico completamente innecesario que llega al mar. Sin embargo, no hemos sido lo suficientemente exitosos y la razón de eso es que se sigue produciendo plástico en cantidades gigantescas y es un plástico que sigue llegando a los océanos. Muchas veces la industria nos va a decir que esto es culpa nuestra, que es culpa de nosotros por no poner el plástico en el bote de basura, que es culpa de nosotros por no separarlo, por no lavarlo, por no reciclarlo. Pero la realidad es que cualquier persona que se dedica a revisar qué es lo que está sucediendo con el plástico es que aun si todas las personas, el 100% en el mundo hiciera lo adecuado, no hay capacidad para reciclar todo el plástico, no hay capacidad para atender esta basura gigantesca que genera el plástico de un solo uso y todo va a terminar contaminando al planeta, de manera específica al océano. ¿Por qué? Porque se requiere petróleo para generar plástico, porque se termina incinerando el plástico y porque no hay capacidad para reciclar. Todos estamos conscientes de que si estuviéramos en una tina, llenando una tina, y si esta se nos empieza a vaciar, ¿qué es lo primero que haríamos para evitar que se siguiera derramando el agua? Cerrar la llave. Nadie se pondría a poner toallas, a poner botes, a tratar de convertir el agua para regar plantas, nada. Lo primero que tendríamos que hacer es cerrar la llave y eso es lo que tenemos que hacer con los plásticos de un solo uso. Tenemos que empezar a evitar que se produzca este plástico innecesario que en nuestras manos dura 5 segundos, pero en el planeta dura miles de años. Nick va a presentarles este reporte que tiene... A ver, hemos tratado de reducir los plásticos de un solo uso. Varios y varios de los que están aquí, otras organizaciones, muchas personas, y hemos tenido grandes éxitos. Sin embargo, todavía hay un mundo allá de plásticos y tenemos que ser mucho más creativos y tenemos que empezar a atendernos y enfocarnos en otro tipo de plásticos que siguen y siguen llegando y tenemos que empezar a generar soluciones de largo aliento. Esta campaña, como lo van a ver, busca encontrar un ángulo que permita sentar las bases de una nueva forma de reducir la producción de plásticos de un solo uso y evitar que nos continúen inundando. Es una forma creativa, pero donde además vamos a buscar trasladarle la responsabilidad a quienes producen este plástico de un solo uso, a quienes nos están inundando con este plástico de un solo uso. Y antes de que Nick pueda presentarnos su reporte, les queremos mostrar un video en pantalla y después le pasamos la palabra a Nick. Muchas gracias. Hablemos sobre el plástico. El plástico es un material que revolucionó al mundo. Ha generado grandes beneficios para la humanidad en muchos aspectos, como cuando es usado en prótesis médicas y tuberías de agua potable. Pero hoy nos encontramos frente a un grave problema. Los plásticos desechables son la mayor parte de los plásticos que consumimos y han traído una crisis global de contaminación. En un inicio, la mayoría de los plásticos eran reutilizables, pero aparecieron los desechables. Desde 1950, la producción anual de plásticos ha aumentado de 1.8 millones de toneladas a 460 millones de toneladas en 2019. Hay muchos plásticos innecesarios que podemos reducir o sustituir con alternativas de otros materiales. Lamentablemente, el reciclaje no es una solución, porque además de no ser un proceso tan sencillo como creemos, la producción de plásticos es mucho mayor comparada con la industria del reciclaje. Sí, debemos de hablar sobre el plástico y tomar medidas que nos ayuden a combatir este gran problema. ¿Qué opinas sobre este tema? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y como bien decía el video, el plástico es un material que revolucionó a la Tierra, ¿no? En la manera en que se ha usado para prótesis médicas, para tuberías, para el agua. Pero de igual manera es un material del que se ha abusado.
y se ha usado innecesariamente y sin medida en productos que son desechables. Y eso ha generado una crisis mundial que a su vez también nos ha unido. Es una crisis que ha generado una visión compartida en el mundo, una visión en la que los países buscan eliminar los plásticos innecesarios. En 2002, Bangladesh fue el primer país en prohibir las bolsas de plástico. Lo hizo porque era un material altamente contaminante e innecesario. En 2019, la Ciudad de México siguió esos pasos y de igual manera prohibimos las bolsas de plástico. Hoy, en 2022, son más de 120 países los que han legislado los plásticos innecesarios. Y lo mejor de todo esto es que sabemos que esas legislaciones funcionan, porque en los países donde se ha analizado el impacto, los resultados son contundentes. En Filipinas, una prohibición a los plásticos a nivel federal logró 90% de reducción. En Portugal, un impuesto a la industria logró una reducción del 74%. En Brasil, una prohibición federal logró 70% de reducción. Y en Indonesia, un impuesto al consumidor logró una reducción de 40%. Y si bien las bolsas de plástico han ido en declive, hoy el mismo material llega a nuestras casas en otra forma, en plásticos del comercio electrónico. El comercio electrónico es una industria que desde su boom en el 2000 no ha dejado de crecer. Incluso en la pandemia, cuando cientos de negocios quebraron y tuvieron que cerrar las puertas, el comercio electrónico a nivel global logró crecer 7% su tamaño de mercado. 7%. Y la tendencia es que va a seguir creciendo. Es una industria tan grande que tan solo en México en 2021 generaron 10 millones de kilogramos de basura plástica. 10 millones. Y en Oceana hicimos un estudio y el futuro no se ve muy bien. Para el 2027 la industria va a producir 23 millones de kilogramos de basura plástica al año. Pero ¿qué pasa? Los plásticos no desaparecen. Como lo podemos ver aquí, los plásticos simplemente se rompen y se convierten en microplásticos. Entonces la realidad es otra. La realidad es que en 2027 vamos a tener un acumulado de 125 millones de kilogramos de basura plástica. 125 millones de kilogramos subsidiado por los impuestos de los y las mexicanas. Dinero que se podría ir para resolver problemas de salud pública, de transporte público, de educación, de acceso al agua o de cientos más de problemas que atacan a las y los mexicanos. Sin embargo, estamos subsidiando la contaminación de empresas multinacionales. Y si bien el comercio electrónico es una industria muy grande y hay muchos actores, hay uno que destaca. Amazon es la empresa número 1 de comercio electrónico en el mundo. Y es tan grande que tan solo en 2020 generó suficiente basura plástica en forma de estas almohadillas para darle la vuelta al mundo 600 veces. 600 veces con bolsas como estas. Además de eso, Amazon es el líder del mercado del comercio electrónico desde 2015. Es una de las 5 empresas mejor valuadas del planeta. Y lo peor de todo es que ya sabe cómo cambiar. Porque en los países donde se le ha impuesto regulaciones, como India y Alemania, Amazon se ha comprometido a dejar de usar estos plásticos. Entonces tenemos a una industria a la que todo el mundo ve para arriba por ser la número 1 de comercio electrónico, que tiene todo el dinero del mundo para poder hacer un cambio y que además ya sabe cómo hacer el cambio. Entonces necesitamos soluciones. Y las soluciones nosotros las vemos de esta manera. La primera es que necesitamos regular el comercio electrónico. En el Congreso de la Ciudad de México se necesitan crear legislaciones que garanticen una reducción en el uso de estos plásticos innecesarios. Se necesita responsabilidad extendida. Amazon debe de comprometerse a eliminar estos plásticos como lo hizo en otros países. Somos uno más de sus clientes y no tenemos por qué ser los que sí aguantamos la basura. Y finalmente, necesitamos transparencia. Amazon y las demás empresas del comercio electrónico deben de transparentar cuánto plástico están ingresando a nuestro país para que de esa manera puedan ser responsables de los gastos en la gestión y el manejo de estos productos. Y también nosotros podemos ser parte de este cambio. Nosotros podemos mandarle un mail a la jefa de gobierno pidiéndole que regule estas industrias. Podemos también mandarles un tweet. Podemos traer nuestro plástico aquí a Huerto Roma Verde para que nosotros podamos devolvérselo a Amazon y hacerle entender la gran cantidad de basura que está metiendo en nuestra casa sin sentido y que nosotros no queremos.
y más porque sabemos que ya tiene soluciones para no usarlo. Y también pueden descargar nuestro reporte donde van a encontrar mucha más información al respecto del tema, seguirnos en nuestras redes y sumarse para que juntos podamos ser marea. Muchas gracias. Gracias, Nick. Antes de saber si alguien tiene alguna duda o un comentario que nos quiera compartir, a mí me gustaría enfatizar en algo que queremos hacer en esta campaña, y es: sí podemos sumar esfuerzos para reducir el plástico de un solo uso, pero tenemos que ir más allá de lo que hacemos en nuestras casas. Tenemos que unirnos en una acción colectiva y empezar a exigir a aquellas personas, a aquellas compañías que nos están inundando de contaminación plástica, y tenemos que empezar a exigir de manera más contundente a nuestros gobernantes, tomadores de decisión, para que reduzcan esta contaminación plástica. Aquí hay un principio básico, y básico es que estamos subsidiando a empresas como Amazon. Cada uno de nosotros, todos aquí pagamos impuestos, y esos impuestos se están yendo para que una empresa o varias empresas se estén enriqueciendo, ya que somos nosotros, es la ciudad quien está pagando por la gestión de estos residuos. Entonces, el principio básico aquí es que estas empresas multimillonarias están siendo subsidiadas por cada uno de nosotros, y es lo que tenemos que parar en este momento. Entonces, la invitación es a sumarse, a juntar este plástico que estaremos concentrando aquí. Muchas gracias al Huerto Roma Verde por este apoyo y esta colaboración. Queremos regresárselo, como mencionó Nick, a Amazon en particular, que es la empresa mejor posicionada a nivel mundial y que a nivel mundial está generando mayor contaminación plástica. Y también queremos empezar a trabajar con las autoridades de la Ciudad de México. Han sido tradicionalmente vanguardia en la Ciudad de México en mucha garantía de derechos, y en el tema de reducción de plásticos de un solo uso también. La industria no se va a dejar, es lista. Hay un amparo ya que ganaron en Oaxaca. Tenemos que encontrar las formas en las que seamos contundentes y digamos: no queremos su basura plástica y no queremos estar subsidiando su riqueza. Entonces, les dejo la palabra si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacerle a Nick sobre la campaña, hacia dónde va, cuánto dura, qué es lo que quiere lograr. Adelante, el micrófono es de ustedes. Tenemos micrófono aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor solo levante la mano y le pasamos el micrófono. Igual. Hola. Padrísimo, qué buena onda. Felicidades antes que nada, y qué buena onda que haya este tipo de iniciativas. Comentario, pregunta, para confundirnos juntas, ¿no? Todas las personas que estamos acá. Sin duda creo que es un tema estratégico, es punta del iceberg, entrarle a este tema. Parte del problema que yo he identificado, bueno, creo que identificamos, es cómo abordar la responsabilidad extendida, porque se vuelve un concepto muy general que parte en dos, y tienen toda la razón. No hay que dejarnos recibir toda la responsabilidad de ustedes, consumidores, son quienes deben de separar y hacer todo, y con eso solucionamos el problema, porque no, como bien lo expones, es una causa de origen. Sin embargo, también hay que entender a la contraparte. Me parece que es importante poder desagregar este concepto, entendiendo que es una cadena de producción. Y entonces, si podemos lograr establecer el concepto de responsabilidad extendida del productor desde la ley, la política y todo, está padrísimo. Pero si no, también ir abordando eslabón por eslabón, porque de esa manera podemos identificar quizás posibles soluciones específicas para casos específicos, tener una visión sistémica de economía circular, pero identificar eslabón por eslabón. Y a la industria creo que hay ciertos aspectos en los que sí está dispuesto a ceder, hay que apretarle mucho más, ¿no? Pero hay que comprender cómo están ellos. Ellos generalmente lo que no quieren es asumir el servicio público de limpia, no tanto lo que a veces las organizaciones pensamos. Ellos lo que no quieren es asumir el servicio público de limpia, pero sí están dispuestos a cambiar materiales, ciclos, formas de producción. Lo que sí es que lo quieren hacer con mucho tiempo. Y
Creo que además de luchar porque en políticas y en leyes exista una responsabilidad extendida del productor, y bien diferenciada y específica, hay que exigir una parte propositiva, porque a lo mejor ahí sí están dispuestos a sumar. Y en ese sentido creo que debemos también de promover, exigir que haya políticas, leyes de sistemas de empaque, embalaje y, ¿cómo se llama? Envase, empaque y embalaje. Que sean circulares, que sean sustentables, porque esa es la punta de lanza. Entonces, por un lado, sí exigir el garrote de no responsabilidad extendida, ¿no? Y prohibición a plástico de único uso, pero por el otro lado también facilitar o promover incentivos para que haya sistemas de empaque, embalaje circulares, sustentables. Y buenísimo. Y ahora, como pregunta, ¿de qué manera, y creo que todos estamos en la misma, poder engarzar los esfuerzos que creo que la Ciudad de México está haciendo punta de lanza, o al menos una referencia obligada en este tema? ¿De qué manera poder engarzar y aprovechar esta sinergia con el gobierno local para mover al gobierno, bueno, al poder legislativo federal? Porque tanto legislativo como ejecutivo a nivel federal pues están totalmente atorados en este tema y en muchos otros. Entonces, si saben cómo engarzarlo, sería padrísimo, si no, pues confundirlos juntos. Claro, pues creo que una parte principal es, si arrancamos con la Ciudad de México y creamos este concepto en Ciudad de México y estas leyes en Ciudad de México, es mucho más fácil que después eso se transporte a otros estados, como lo vimos con las bolsas de plástico. Pero en el sentido de que aquí, a diferencia de las bolsas de plástico, son cadenas comerciales que están muy interrelacionadas. Entonces, donde la Ciudad de México empiece, las demás tienen que empezar a caer como dominó, por la lógica que hay detrás de eso. Y también la parte de nosotros estamos abiertos a la construcción de la propuesta, ¿no? No es simplemente prohibición por prohibición. Ok, busquemos entonces soluciones. No quieres una prohibición, el impuesto es una forma de regular, ¿no? Y es una forma de construir, y es una forma que los gobiernos pueden también usar para poder hacerse cargo de eso que mencionas tú, que la industria no se quiere hacer cargo. No te quieres hacer cargo tú del manejo de estos residuos, que hoy en día no existen cadenas de reciclaje para ellos, entonces paga un impuesto para que la ciudad pueda absorber eso. Y eso se puede aplicar a nivel federal sin ningún problema. Sí, yo quiero sumar a esta conversación. Hay una parte, mencionas un punto muy importante. O sea, el tema del plástico es gigantesco. Coincidimos contigo que no se quieren hacer cargo de lo que sucede con el residuo, pero el problema es que ese es el mayor problema que tiene el plástico, innecesario. Y la realidad es que los gobiernos están haciendo cargo y los gobiernos están pagando eso con los impuestos de cada uno de nosotros. Entonces lo que queremos es tratar de revertir esa relación, que no le cueste a la ciudad, que la ciudad pueda tener, no solo que no le cueste, sino que incluso pudiera tener una ganancia por gestionar esos plásticos. Y empezamos a hacer hemos pensado y estamos rebotando estas ideas como una posibilidad, hacer un cobro de impuesto a ese plástico de un solo uso, ese plástico innecesario. Vaya, se utiliza el plástico porque es barato, pero es barato porque no se le cobran las externalidades. Es barato porque quienes asumimos, lo asumimos en colectivo y lo asume los temas ambientales, lo asume el océano, lo asume... internaliza su costo. Exactamente. Es un poco una idea, vamos a ver cómo se puede explorar. Tenemos la suerte de contar, me choca decir esto porque yo soy chilanga, pero tenemos un gobierno en la Ciudad de México muy progresista, sobre todo en esta materia, que está muy abierto a tener estas discusiones y a buscar soluciones que sean viables, que sean factibles y que puedan perdurar en el tiempo, ¿no? Y que no estén todo el tiempo contrastadas con las batallas de la industria. Hay que pensar esto a largo tiempo, a largo plazo. Afortunadamente también contamos con muchas personas aquí en la Ciudad de México que están hartos del plástico. Todas y todos aquí, o muchas y muchos de nosotros, pedimos productos por todo el comercio electrónico en la pandemia. A veces era la única forma. Y los supermercados empezaron a tener, por todas las regulaciones de la Ciudad de México, empezaron a entregarnos los productos de la manera más adecuada, sin bolsas de plástico, empezaron a pensar en otras formas. Sin embargo, cada que pedíamos, yo me obsesioné con los libros, y cada que pedía un libro venía una caja que excedía 3 veces las dimensiones y venía rodeado de las bolsitas de plástico. Por más que le ponía la opción de envío verde, envío sin plásticos, me seguía llegando de la misma forma porque es más barato. Lo que tenemos que cambiar es esa ecuación de que sea lo más barato.
pero el debate está abierto para todas y todos. Tenemos que encontrar una solución donde las personas, las y los ciudadanos seamos los que más nos beneficiemos, y en segundo término, la industria. Si alguien tiene... Hola, Verónica de Newsweek en español. El tema del plástico creo que me ha motivado bastante en los últimos años y más en pandemia. Y les tengo 3 preguntas, pueden responderlas complementariamente. La primera, creo que empezar por ayudarle a la gente, porque tal vez nosotros entendemos lo que es el plástico de un solo uso, pero también explicarle casi a veces a las personas que nos cuenten qué es ese plástico de un solo uso, cómo identificarlo y qué lo hace tan dañino para el medio ambiente. 2, también estamos hablando de economía circular. Creo que es muy importante porque también la Ciudad de México se ha visto muy progresista en ese tema. ¿Es posible que este plástico entre a este modelo de economía circular? Y finalmente, estaba leyendo un poco el estudio que los consumidores pues no son responsables totalmente de esto, pero ¿cómo incentivarlos a hacer este consumo responsable? Algún especialista alguna vez me dijo, empieza con tu ticket de compra y revisa cuántas cosas plásticas estás comprando y cuántas eran necesarias. Entonces, esas serían mis 3 preguntas. Gracias. Bueno, a la primera, de qué son los plásticos de un solo uso y cómo identificarlos. Los conceptos varían un poco ahí, pero la forma más lógica es un plástico que no fue pensado para que tú lo pudieras usar en su ciclo de vida más de una vez para el mismo propósito. Entonces, piensa en un empaque de un chocolate, ¿no? O sea, te lo ponen y técnicamente te van a decir, no, es que no es de un solo uso porque llegó a la tienda, luego llega a ti, pero el producto se pensó para tapar el chocolate una vez y después irse a la basura. Las bolsas de plástico es lo mismo, o sea, realmente se pensaron para que llegues, metas los bienes y después se va a la basura. Con más basura o sin menos basura, pero es el único propósito. Estas almohaditas de plástico te llegan a tu casa y después no tienen otro propósito. O sea, la idea es que tú las vas a tirar a la basura. Entonces, esa es como la forma más fácil de identificarlo. No es algo que está pensado, digamos, como, no sé, una prótesis médica. Ese es un tipo de plástico que la idea es que te dure lo más posible en el tiempo y, si es posible, toda tu vida. ¿Cuál es el problema con estos plásticos de un solo uso? Es que para la gran mayoría de ellos no existen cadenas de reciclaje. Para este plástico en particular, en México no tenemos una cadena de reciclaje. Entonces tú lo tiras, por más que tú hagas tu parte de responsabilidad compartida y lo separes adecuadamente y esté limpio y esté seco, en el momento en que llega el camión de la basura por él, no existe un siguiente paso. Se va a mezclar y va a terminar, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, donde al estar abierto a las condiciones ambientales se va a descomponer en microplásticos que eventualmente terminan en el aire. Entonces pues los respiras literalmente. Entonces es una de las grandes problemáticas. Y la tercera pregunta me parece que era ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Sí, cómo ayudar a que los consumidores puedan hacer este consumo responsable. Creo que ahí es una pregunta muy interesante, sobre todo por el tema de cuántas veces los productos que tú necesitas no existen en una versión que no venga cubierta de plástico, y si sí existen, a lo mejor es para un nivel socioeconómico un poco más alto, o sea, son tiendas especialidades y tienden a ser más caras. Entonces tu canasta básica no es tan fácil conseguirla sin plástico. Entonces, como consumidores, nuestra parte es, desde Oceana nosotros vamos a trabajar para hacer esto una realidad, y con el apoyo de todos y todas y todes podemos entonces sumarnos para hacer esa fuerza que diga, yo soy consumidor, yo sí quiero tu producto, pero no quiero el plástico que me estás enviando, y sabemos que existen otras soluciones. Entonces, pues esa es, yo creo que una de las partes importantes, ¿no? Que no es echarnos la culpa como consumidores. Sin duda podemos ser consumidores responsables, pero también es entender que si todas las soluciones que te ofrecen vienen envueltas en plástico, realmente ¿qué cambio puedes hacer? Yo quiero sumar a tu tercera pregunta. Afortunadamente hay muchas organizaciones que se enfocan en dar opciones de el menor uso de plásticos innecesarios en el consumo. Sin embargo, lo que queremos buscar en Oceana es darle la vuelta un poquito a esa aproximación. La primera es, queremos reducir plásticos de un solo uso, hagámoslo. Esto es un problema público y como problema público se resuelve en las calles.
Esto quiere decir que está bien todo lo que hagamos en casa para reducirlo, pero hay que salir a la calle y empezar a mostrar lo que queremos hacer para reducir ese plástico de un solo uso. De manera concreta, por eso está este llamado a que la gente pueda tuitear a Claudia Sheinbaum para empezar a decirle si queremos regular este plástico. Vamos a hacer encuestas más adelante para empezar a medir cuánta gente está pensando en la posibilidad de reducir este plástico, cuánta gente podría llegar a pedirle a Amazon como sus clientes y al gobierno de la Ciudad de México como sus gobernados que queremos reducir este plástico. Entonces tiene que ver con sí las acciones individuales, pero cuando se suman con las demás y se convierten en acciones colectivas. Entonces ese es el enfoque que le queremos dar, es lo que podemos hacer, pero lo que podemos hacer juntas y juntos, todos allá afuera, en la calle, moviendo a nuestros tomadores de decisión y moviendo las empresas que nos están inundando con estos plásticos. Si alguien más tiene una pregunta, nada más les pedimos que levanten la mano, o si alguien no se anima, igual en sus folders tienen tarjetitas blancas donde pueden anotarlo y lo leemos. Pues hace rato vimos en la presentación cuál es la proyección que se tiene sobre los plásticos en el futuro y cómo estos siguen incrementando año con año. Yo quisiera saber cuál es la proyección que tienen del plástico y del microplástico a partir del involucramiento de las políticas legislativas hacia el Estado o la Ciudad de México. ¿Cómo vemos la reducción? Depende un poco de la política que se implemente y como vimos, dependiendo de los países ha variado. Algo que no se ha hecho aquí en México es el hacer el análisis de las leyes que ya tenemos actualmente, cómo se ha logrado estas reducciones. A nosotros nos gustaría, obviamente, y lo que vamos a hacer desde Oceana es buscar construir una política que sea sólida para que para que en cuanto se apruebe, sí logre una reducción sustancial. Idealmente, y lo que sabemos que existen tecnologías para poderlo descartar al 100%. Eso es a lo que nos gustaría llegar. Nos gustaría llegar a construir a un lugar donde este tipo de plástico que no tiene otro uso y que es innecesario se vaya por completo. El resultado será con base en un análisis que hagamos posterior. Yo tengo una pregunta. Bueno, como recalcar que Amazon, como mencionaron, tiene la tecnología, tiene los recursos, tiene un departamento de innovación que son de los más grandes y mejores del mundo, supongo, y que ya han probado en otros países que tienen formas de solucionar el problema del plástico. No, por ejemplo, hay una máquina que me encanta que hace el cartón del tamaño de los productos, entonces ya no hay como espacio extra para meterle burbujas, sino que hace el cartón al tamaño del producto y entonces ahí pues yo también creo que hay una reducción de recursos, como mencionabas, que tiene que ser costeable para ellos, ¿no? Y bueno, eso es como para tener en mente. Y por otro lado, preguntarles como ¿qué hizo que en India y en Bangladesh y en otros países ya hayan hecho estos compromisos y ya hayan implementado estas mejoras para su comercio electrónico sin inundar de plásticos? Pues algo que la única conclusión a la que hemos llegado es que es porque existe una legislación. O sea, en India se avisó que se iba a implementar una ley para prohibir los plásticos en el comercio electrónico y Amazon se adelantó a esa medida y dijo, ok, entonces yo me comprometo a que voy a reducir y voy a quitar los plásticos de un solo uso de mi industria en India. Entonces lo mismo en Alemania, que es el otro país donde lo regularon a ellos como tal. En el momento en el que llega una legislación, ellos se adelantan al tema, porque entienden, en estos dos casos la legislación se dijo se va a aprobar. O sea, no fue vamos a discutir esto para ver si se aprueba. Entonces, cuando sintieron que esto ya iba a ser inevitable, lograron cambiar en menos de 6 meses. Realmente para un país como India, que de la magnitud de población que tiene, lo compleja que ha de ser la distribución, el que hayan podido cambiar en tan poco tiempo es un reflejo de que la única razón por la que usan plástico es porque es más barato, porque ganan dinero de ello. Pero ¿a costa de quién? ¿No? A costa de nuestros impuestos, de nuestra salud y la salud del medio ambiente. Yo quisiera añadir que la gente lo está pidiendo también, o sea, y se está involucrando. En Oceana hicimos una encuesta
a nivel global de consumidores de Amazon, pero en Estados Unidos, y más del 80% estaban pidiendo que no querían plásticos en sus envíos. Entonces, la realidad es que la gente no lo quiere, solo que la ecuación de que es más barato y por eso nos lo avientan es la que está siendo la que se privilegie. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no lo quieren, solo que no vemos la forma de reducir esa producción de plásticos y no lo queremos en las casas y no sabemos bien cómo hacerle. Y la idea de esta campaña es ofrecer esa ruta, tanto a nivel de los cambios legislativos, pero también ejecutivos que se tienen que hacer en la ciudad y los cambios que tienen que hacer las empresas para darnos lo que queremos, no darnos todo eso que no queremos. Gracias, Nick. Felicidades por la exposición y por la claridad y sobre todo por hacernos entender cuáles son las consecuencias de los plásticos. He leído y he visto que hay lugares en donde menos te lo esperas, hay microplásticos, en la cerveza, en el agua, en la miel, en el aire prácticamente. Consumimos una tarjeta de crédito a la semana en el peso sin darnos cuenta. Y hace rato mencionaste, o sea, eso tiene que ver con salud pública, hace rato mencionaste que en el mejor de los casos esas cápsulas de plástico, esos plásticos se convierten en relleno sanitario. ¿Cuáles serían el peor de los casos? Bueno, pues obviamente con base en dónde se han encontrado microplásticos, sabemos que el peor de los casos puede ser, en términos de salud, lo han encontrado en diferentes órganos de los seres humanos. O sea, puede terminar en tus pulmones, en el vaso, en el hígado, en la placenta, en la leche materna. Puede encontrarse en las profundidades, en la fosa de las Marianas, la zona más profunda del océano, han encontrado en la Antártica. Y ya si nos vamos al contexto México, ¿cuáles son los peores casos cuando no termina en un relleno sanitario? La probabilidad es que termina en nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares, y también posiblemente incinerándose. Entonces, pues ninguna de las soluciones es una solución óptima. Hola, buenos días. Bienvenidos a la comunidad de Huerto Loma Verde. Yo quiero felicitarlos porque tomar la iniciativa que están teniendo pues es muy clara, muy directa y hay una acción puntual. La verdad me llena de orgullo que este espacio pertenezca a esa campaña. Aquí se procesan al mes 20.000 litros de residuos orgánicos procedentes del programa de reciclaje comunitario y también estamos sumados de alguna manera a lo que es la cuestión de Salvemos el Suelo, que es también un movimiento que viene de la India, y quiero hacer una referencia a ello porque definitivamente nosotros lo que tenemos es un problema de cultura. Y voy a poner un ejemplo que me duele muchísimo ponerlo, pero es real. Ayer estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi universidad, mi maestría, y la verdad yo no sé cómo es posible, pero aun cuando están los botes de separación de residuos, todos los residuos están mezclados. En las cafeterías, en los comedores, en cualquier parte de la máxima casa de estudio, encontramos que los residuos están mezclados. Y todas las personas que pasamos por allí mínimo tenemos un nivel de estudio de una preparatoria. Entonces no va en el grado de instrucción, va en un nivel de educación de casa. Entonces las personas que vienen de la India, no sé si será por esta filosofía de vida pacifista, muchos de los ejemplos de las grandes limpiezas de playa o de las grandes campañas de plantar en un mismo día 1 millón de árboles vienen de un movimiento que esconde también una relación con la madre tierra que es diferente. Entonces, pues hay mucho por hacer y sí quiero felicitar a Rosiana por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Sí, está buenísima la iniciativa. ¿Y tienen claro o han profundizado en la retroalimentación negativa, en el círculo vicioso que existe entre cambio climático y plástico? A fin de cuentas, petróleo, plástico, se quema, cambio climático o sea, un tema de adaptación es cambiar el sistema económico. Transitar hacia una economía circular no nada más es mitigar, también creo que es adaptarnos. Y si tienen, han profundizado en esto, porque creo que es también un punto de entrada, el cambio climático, casi todo el mundo, no todos.
le hace caso al tema. Entonces, quizás podríamos ahí como impulsar en ese sentido, una puerta de entrada. A expensas de que Nick tenga otra respuesta, no es algo en lo que hemos profundizado en este momento, pero la pregunta es muy pertinente. Estamos explorando también la extracción de hidrocarburos, afecta, las cosas que más afecta a la salud de los océanos, en el caso mexicano, en el Golfo de México. Y por supuesto que hay un círculo vicioso que hay que ver cómo romper. Lo que a veces nos pasa cuando atendemos temas de medio ambiente, climáticos, es que vemos todo. Y cuando vemos todo, sentimos que no podemos. Y lo que estamos buscando es ofrecer esas pequeñas rutas donde podemos empezar a hacer el cambio. Siempre digo este ejemplo, y ya me pues ataca de la risa, que es como el buscaminas. Sí, soy ochentera. Pero es el buscaminas, tú buscas darle, vas a tener 3 clics. Quieres encontrar los pedacitos, el clic, donde te va a abrir el mayor número de espacios posible. Entonces, no vas a atender la totalidad del problema, pero tienes que ver la posibilidad de ampliar el impacto que puedas hacer. Pero es una línea súper interesante que podemos seguir rebotando, porque al final del día está completamente conectada. Sabemos que esto es un patrón de consumo y un poco lo que queremos es explorar la posibilidad de que un factor económico como el cobro de impuestos desincentive el uso de este plástico que nos está contaminando todo el tiempo. Por cuestiones de tiempo solo tenemos una pregunta más, porque uno de nuestros ponentes tiene una reunión a la que tiene que atender, pero si nos dejan sus datos aquí en la entrada con Andrea, que nos está apoyando con el registro, les haremos llegar la petición que comenta Nick para que impulsemos la reducción de plásticos, y los estaremos informando de las siguientes acciones que pueden llevar a cabo para que como ciudadanía no quitemos el dedo del renglón. Entonces nada más tenemos la última pregunta y cerramos. Muchísimas gracias, ha sido un honor escucharles. Pues tal vez un poco para seguir abonando al debate que mi compañero nos planteaba, un poco de las estrategias del gobierno federal que se ha sumado al Ocean Panel es vincular los ejes de transformaciones, ¿no? Entonces esta super agenda de política exterior que tiene uno de sus principales ejes de salud oceánica. El de salud de nuestros mares tiene una acción prioritaria súper clave que avanza sobre la reducción de contaminación de plásticos para los mares, ¿no? Entonces un poco es muy estratégico pensarlo, porque en la articulación desde lo local, como el gobierno de la Ciudad de México puede articular la agenda federal, es muy importante, porque al final del día pareciera que estas grandes narrativas de queremos un mundo limpio no se pueden construir, ¿no? Entonces justamente pues nada más como para avanzar, que esa es otra de las áreas muy importantes en términos de incidencia que yo creo que OCEAN está impulsando en este tipo de campañas. Sí, totalmente. De hecho, justo en estos momentos hay una reunión que se está llevando a cabo alrededor de los compromisos con el panel oceánico. Varios de Oceana forma parte de este colectivo de organizaciones que estamos buscando de manera conjunta, pero también de manera individual, reducir los plásticos de un solo uso en México. La mayoría de nuestros aliados están en este momento en esa reunión, y sí seguimos impulsando. Esto se hace todos y todas juntas y los más posibles. Y yo antes de cerrar me gustaría pedirle a Nick que qué injusto que se vaya contigo y no conmigo. Yo antes de que nos vayamos, Nick, me gustaría que nos recordaras cuáles son las acciones concretas que tenemos ahorita para invitar a la gente, y más o menos qué es lo que estás pensando hacer al cierre de año para que la gente sepa qué esperar de esta campaña en los siguientes 2 meses. Claro que sí. Pues como les había comentado, una parte es empezar a pedirle a la jefa de gobierno a través del mail, del tweet, que queremos que se regulen estos plásticos. En términos concretos, traer los plásticos que les lleguen a todos ustedes, de todos y todas ustedes del comercio electrónico, traerlos aquí a Huerto Roma Verde, porque nosotros se los vamos a llevar a Amazon y necesitamos demostrarle el tamaño del problema que está generando en nuestro país, y necesitamos demostrarle que todos estamos juntos en esto, que no queremos su plástico, su servicio sí, la basura que viene por medio no. Y este año
Vamos a estar trabajando en eso estos 2 meses. Vamos a estar construyendo esta política de la cual les vamos a ir teniendo al tanto. Ese es un proceso largo porque, como habíamos respondido a la pregunta, es algo que queremos hacer bien, queremos hacer sólido y queremos que en el momento en que se implemente sí logre una reducción sustancial en el uso de estos plásticos. Entonces vamos a estar trabajando en eso a la par y los vamos a tener al tanto de eso. Si nos siguen en nuestras redes sociales, ahí se van a poder enterar de cómo va progresando esta campaña y de cómo vamos a ir creciendo como comunidad para ir logrando esta meta. Muchas gracias.